Decíamos, vamos a hablar de lo que pasa con la izquierda, que también se presenta en estas elecciones a las diferentes categorías. En este caso decimos traer los servicios para este programa del candidato a convencional reformador por el departamento de Rosario, Franco Casasola. Él es docente y bueno, fue conocido en el último tiempo por participar abiertamente de movilizaciones docentes que no terminaron bien, quizás terminaron en la justicia, y él incluso tuvo un episodio que lo llevó a estar detenido. ¿Cómo estás, Franco? Un gusto. Hola. Que estés acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Sirvió lo de la lucha docente y lo de la movilización para tener un poco más de notoriedad o no? Bueno, sí, efectivamente tomó el caso un estado público muy generalizado por lo inédito, ¿no? Porque pensar que docentes fueran presos por reclamar contra una reforma jubilatoria es bastante inédito en la provincia. Del 83 a esta parte jamás había sucedido una situación así y luchas docentes hubo bastantes durante estas 4 décadas. Sin embargo, bueno, este episodio es totalmente inédito. Fuimos detenidos. En la protesta fuimos reprimidos en una sesión muy irregular que terminó aprobando una reforma jubilatoria muy perjudicial para los trabajadores estatales, en particular para los docentes. Pero después, lo absolutamente inédito es que un mes después nos hacen un allanamiento a cinco personas, 3 docentes, 2 trabajadores estatales, donde nos tiran abajo la puerta, como si fuésemos narcotraficantes, para llevarnos detenidos, primero en el batallón 121, o lo que era el batallón 121, y posteriormente detenidos a Santa Fe. Bueno, producto de la movilización que hubo, del paro de AMSAFER Rosario, de la bronca, la indignación generalizada, es que finalmente al día siguiente nos liberan. Pero bueno, la intención... Lo que habla de que le metieron miedo a Puyaro, porque a ver, en la política es así, el que queda, al menos de Alfonsín para acá, el que queda en el rock de víctima gana, o sale ganando la partida. Puyaro, creo que si no les daba importancia a ustedes, hubiera pasado como un hecho más, como una manifestación más, que tiene lugar durante todos los gobiernos, incluido el de él. Pero creo que esto mostró que Puyaro puede tener miedo en algunas circunstancias. Ustedes le entraron justo, me parece, con el reclamo, y eso llevó a que actúe de esta forma la policía. Exactamente, sí. Puyaro nos eligió como enemigo a los docentes, ¿no? El sector que siempre ataca. Y bueno, y resistimos, o intentamos resistir lo que pudimos frente a tanto atropello, ¿no? Nos ajustaron los salarios, nos cierran la paritaria por decreto. Él, tan republicano que es, viola la ley paritaria. La paritaria se cierra cuando las partes están de acuerdo. Acá hubo un rechazo, en 2 instancias hubo un rechazo ante las ofertas y el gobierno no le importa. Del gremio mayoritario, en este caso Santa Fe, dice: yo la cierro por decreto igual, violando la propia ley que él dice defender. Y el otro antecedente es que cuando asume, teníamos pendiente un aumento del 20%, producto de la paritaria anterior, del año 2023, bueno, él decidió no pagarla. Bueno, así fue atacando cada vez más el derecho a los docentes, y hoy llegamos con de los peores salarios docentes a nivel nacional, y eso implica una sobrecarga laboral que estamos viviendo todos los trabajadores. Ahora, ¿por qué pega tanto en la clase media esa idea de que el docente es vago, de que el docente se la rasca, hablando mal y pronto, que hace poco, que no trabaja, que pide carpeta médica por pedir carpeta médica? Y no solamente le han pegado o le pegan los gobiernos de derecha, que sería lo natural, porque la derecha teóricamente está en contra de cualquier reclamo gremial, sino Cristina también en su momento también le salió a dar a los docentes. ¿Por qué son blanco habitual y por qué la clase media argentina compra ese discurso de que son vagos los docentes, o buena parte son vagos, se la rascan? Bueno, Cristina dijo antes de ayer, en un discurso del fin de semana en un congreso educativo, volvió a insistir con lo del presentismo docente. Ya lo había dicho hace algún tiempo, diciendo que trabajamos 4 horas y tenemos 6 meses de vacaciones. Yo te lo doy en un ejemplo. Una docente que trabaja en un cargo de 7:30 a 12:30 está ganando 700.000 pesos. ¿Eso qué significa? Que todos los docentes, o la mayoría de los docentes, tengan que trabajar doble cargo. O sea, trabajas de las 7:30 a las 5:30 de la tarde por 1.200.000, 1.300.000 pesos, que es el piso que una familia tiene un ingreso para cubrir siquiera las necesidades. O sea que estás frente al curso de las 7:30 a las 5:30 de la tarde, pero vos después tenés que planificar, tenés que corregir, tenés que capacitarte y tenés tu vida.
O sea, Entonces, trabajar como un taxista, digamos, ¿no? Para comparar, no, exactamente. no por ahí de menosprecio del taxista, pero para entender una idea. Y después hay una campaña de los gobiernos y una campaña muchas veces, muchos medios de comunicación se montan esa campaña para denigrar el rol docente. ¿Hay Eh, docentes que piden carpeta médica por pedirla? Y seguramente vos podés encontrar irregularidades, como en todos los trabajos. Pero esa excusa de decir, no, les puse el presentismo porque hay docentes que se abusan de la licencia. Bueno, si hay docente que está de licencia y no debería estar, bueno, apuntá a los responsables de esa situación. Bueno, pero ataca a todos porque en realidad no es que le preocupa que alguno pueda pedirse una licencia indebida, sino lo que quieren es recortar derechos. Y cuando imponen el presentismo, lo que hacen es que una docente embarazada pierde el presentismo. Si estás con cáncer y estás haciendo quimioterapia, perdés el presentismo. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de los docentes vayan a trabajar enfermos. ¿Y qué redunda eso? En un empeoramiento de la calidad educativa. Entonces, si queremos una educación de calidad, tenés que tener docentes bien pagados. Y hoy los docentes no están bien pagados, están por debajo de, comparativamente, de muchos otros sectores. Entonces, lo que tenemos que hacer, nuestro planteo es por todos los trabajadores, pero estamos charlando docente, un cargo docente te tiene que alcanzar para vivir. Y eso significa que en el resto de la jornada uno pueda capacitarte. Hoy lo que me pasa a mí o lo que le pasa a cualquier compañero, no hay tiempo para capacitarnos. Entonces, bueno, ¿cómo eso redunda en la calidad educativa? Claro, cae el nivel, cae el nivel. Vas por el frente de izquierda, ¿pensás que la izquierda tiene lugar en esta... Yo no me gusta llamar la democracia, para mí es partidocracia demoliberal, ¿no? Después podemos discutirlo por qué. Pero bueno, ¿tiene lugar en esta democracia argentina la izquierda o no tiene lugar? Nos hemos hecho un lugar, creo, en este último tiempo. La izquierda trotskista en Argentina es la primera vez que tiene una representación tan grande en el Ustedes Parlamento. se definen directamente como trotskistas. Sí, somos un frente de 4 partidos trotskistas y muchas organizaciones también que nos apoyan. Tenemos 5 diputados nacionales, que es inédito para un frente de estas características. Es el frente que más tiempo hace que existe. El frente Izquierda se conformó en el 2011. No hay ningún espacio político, ningún frente político que se haya mantenido. Te interrumpo que me dejaste pensando. ¿Por qué se define como trotskistas y no marxistas, leninistas? Porque también nos definimos como marxistas, pero en esta situación de diferentes corrientes dentro del marxismo, como puede ser el guevarismo, el maoísmo, el estalinismo, nosotros abrevamos a una tradición trotskista que consideramos que es una continuidad de lo que fue el marxismo y el leninismo. Pero ese peso que hemos conquistado, que no solamente legisladores, sino en muchísimos sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales. Hoy no hay lucha popular de algún sector en donde la izquierda no sea protagonista, sea una voz muy, muy preponderante, y eso habla del crecimiento. Y bueno, por eso el ataque de Milei. Fíjate cómo Milei nos ataca, los zurdos de mierda, zurdos hijos de puta. Sí, no, y también dice zurdos y mete... Aunque también por ahí la izquierda a veces también lo hacía con el término facho, ¿no? Que entraba un poco más que la ultraderecha, digamos. Pero Milei dice zurdo y mete socialdemócrata, mete socialista, kirchnerista, el peronismo también sería zurdo. Sí. Bueno, para él el fascismo es populismo, lo escuché diciendo, hay una concertación. Tiene una confusión ahí. Pero bueno, es la lógica, la misma del kirchnerismo, de encontrar un enemigo para combatir también, si uno quiere. Claro, sí, no, o sea, lo que está es que somos un actor muy relevante, con Miriam Bregman, con Nicolás del Caño, bueno, los vemos ahí defendiendo a los jubilados cada miércoles, en todo proceso, en lo que fue el 1F, la movilización contra los discursos de odio de Milei, los jubilados, las universidades. Allí vas a encontrar un protagonismo de la izquierda y queremos que en estas elecciones se exprese también en Santa Fe, peleando el ingreso a los distintos consejos municipales, en este caso en Rosario apostamos a ingresar, y también ser parte de la discusión de la Convención Reformadora Constituyente para meter determinados debates que creemos que están ausentes en las fuerzas mayoritarias. ¿La presencia de Monteverde de Ciudad Futura es un obstáculo para ustedes en términos de llegar a más sectores independientes o más de clase media que pueden generarle votos frescos e interesantes para avanzar en una elección? En parte sí, creo que hay un sector de la población que nos ve con buenos ojos a nosotros del Frente Izquierda, también ve con simpatía a Monteverde. Hay un debate, nosotros creemos que
con esta integración de Monteverde al PJ, se perdió cualquier cosa que se pueda definir como nueva política, como novedad, porque es compartir un frente electoral con lo más tradicional y lo más rancio, te diría, de la política. ¿Ya es parte de la casta Monteverde? En parte sí, porque fíjate cómo acordar con Rodenas, acordar contra Ferri. Si hay cosas oscuras en la política, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Gente sospechada de vínculos con el juego clandestino, con el narcotráfico, con el lavado de dinero. También integra esa lista Diego Giuliano, funcionario masista, fue ministro de Transporte de la Nación. Estuvo con el PRO, también fue en alianza con el PRO. Estuvo con el PRO y mañana va a estar con otro. O sea, gente que no tiene ningún tipo de principio y en general ubicada en una política de centro-derecha, de derecha. Entonces, ahí no creemos que vaya a haber ninguna... no se va a discutir las cuestiones que nosotros creemos que se tienen que discutir, que son el problema de la vivienda digna, del trabajo genuino. Bueno, Monteverde estuvo en Expo Agro la semana pasada. Ya, a varios les extrañó la foto, ¿no? Bueno, entonces, al día siguiente estuvo Milei y esos sectores que en el 2007, 2008 derramaban la leche en la ruta porque le habían aumentado las retenciones, estaban aplaudiendo la represión de Milei al día siguiente. Entonces, no creemos que sea por ahí. No son con la sociedad rural, con Clarín La Nación, con esos sectores del empresariado del agrobusiness, que va a salir una salida, se va a discutir una agenda o se van a resolver los problemas de los sectores populares, los trabajadores, del ambiente o de los derechos de las mujeres. Eso van a ser una traba, son los que están en la vereda de enfrente. Entonces queremos que Monteverde ha perdido cualquier perspectiva de ser una nueva política o una alternativa a los partidos tradicionales. La lógica democrática o partidocrática demoliberal y estas nuevas tendencias a los derechos civiles, pongámosle Agenda 2030, como se llame, ¿no ha ido en detrimento del ser extremo por parte de la izquierda? Porque uno en otra época veía, yo no lo viví, pero he leído organizaciones guerrilleras que tomaban las armas, que tenían planteos mucho más extremos. No digo que se llegue a eso, pero querían transformar la realidad y entendían que había que hacerlo de raíz. La izquierda no termina adaptándose a la lógica democrática y se desluce, y por otra parte, al plegarse, si uno quiere esto, el tema de los derechos civiles, de la diversidad sexual, etcétera, no pierde esa tradicionalidad que tuvo la izquierda, porque la izquierda de antes, o sea, Santucho estaba con el aborto, pero no hablaba en discursos oficiales, prácticamente nunca hablaba del tema, menos aún de la diversidad sexual. ¿Eso no le hace deslucir un poco a la izquierda y perder fuerza? No, todo lo contrario, creo que son banderas muy constitutivas, tanto como el aborto legal o como la igualdad salarial para las mujeres o la diversidad sexual, son temas de agenda, o la cuestión ambiental. El problema es quién puede dar solución de fondo a esas demandas, a esas distintas opresiones que sufren distintos sectores de la sociedad. Y nosotros pensamos que son los trabajadores y trabajadoras, transformando la realidad de raíz, que tiene que ser anticapitalista. Porque entiendo a dónde va tu pregunta en el sentido de la cuestión de lo formal, pero no de lo estructural. Que si vamos al caso, la democracia es la forma de gobierno del capitalismo. Exactamente. No. O al menos de esta época del capitalismo. O sea, durante el peronismo, durante el último gobierno de Alberto, se creó el Ministerio de la Mujer, pero las mujeres seguían muriendo por abortos clandestinos en un primer momento, pero también por violencia de género. Entonces nosotros, ¿qué planteamos? ¿Eliminar el Ministerio de la Mujer? No, financiarlo mucho más para dar asistencia, refugio a las mujeres que sufren violencia de género. El problema es cuando, por ejemplo, los penatos te decía, te voto el aborto legal, pero después ajustaba a los jubilados en reformas previsionales que el índice terminaba afectando. Entonces, nosotros creemos que es una lucha de conjunto, que tiene que ver los trabajadores por un lado, el movimiento de mujeres, las diversidades sexuales, peleando no solamente contra el machismo, el patriarcado, sino en una perspectiva anticapitalista que gobierna. O sea, nuestro planteo es que gobiernen los trabajadores, terminar con este modelo que lo único que nos lleva a mayor destrucción ambiental, a empeorar las condiciones de vida y de trabajo, a mayores índices de violencia. Entonces, nosotros sí planteamos una transformación de origen. Bueno, el anclaje con los 70
estaba efectivamente mucho menos en agenda esta cuestión, o sea, o era más incipiente en Argentina, en Europa tenía otro, o en Estados Unidos tenía otro recorrido, pero nosotros creemos que son temas que son muy centrales en esta agenda para pelear también por eso. Pero si solamente queda en eso y no queda en pensar las transformaciones sociales, pensamos que hay un límite. Rosario, Departamento Rosario, ¿qué proponen para el Departamento Rosario? Nuestro planteo es que el transporte tiene que estar estatizado, bajo control de los trabajadores y los usuarios, para pensar un sistema de transporte. ¿Cuál transporte? ¿El interurbano, el urbano? Lo pensamos provincialmente, Sí. pero referido a Rosario, que es lo que tiene competencia, el urbano. Creemos que eso tiene que tener otro tipo de planificación, porque hoy tenemos una frecuencia desastrosa y un boleto carísimo, y tenemos que... O sea, sería sacar en la práctica el monopolio a Bermúdez y compañía, que hasta ahora no lo ha hecho nadie. Exactamente. O porque no quisieron o no pudieron, pero hasta ahora nadie. No, creo que no quisieron, porque lo que es necesario es que toda la ciudad esté conectada con frecuencia. Hoy vos ves las paradas de colectivo en determinados horarios, muchísima gente esperando, y eso hace que mayores motos, mayores autos, y hace una ciudad absolutamente ineficiente. Y después un plan de vivienda y de obra pública. Hay que terminar con la vivienda precaria, con que gente viva en casa de chapa. Hay recursos suficientes. ¿Cómo se financiaría este plan? Mira, esto incluye no solamente la cuestión municipal, sino provincial. 1 hectárea de campo en la provincia de Santa Fe paga de impuesto inmobiliario rural 800 pesos al año. 800 pesos 1 hectárea productiva. Bueno, si no se afecta a los sectores más poderosos, nosotros señalamos 2 sectores, pero pueden ser más, para empezar a construir ese plan de vivienda. En primer lugar, el aumento radical, exponencial de este impuesto inmobiliario rural para financiar esa vivienda. Y después los sectores... ¿A cuánto debería ir por hectárea, por ejemplo? Y por lo menos multiplicarlo por 10, 8.000 pesos por hectárea de campo, que te permita ahí lograr un financiamiento de la construcción de vivienda. Y después a las cerealeras, también hay que aumentarle. No puede ser que General Motors no pague ingresos brutos. O sea, despide gente sin ningún problema, y encima no paga ingresos brutos. O sea, pagamos nosotros más la leche. Te diría un liberal, está bien, pero si vos pones todas esas reglas, no te viene nadie a invertir. Bueno, nosotros expropiamos General Motors, ponemos esa empresa a producir colectivos, por ejemplo. Reconvertimos la producción, porque nuestra concepción es pensar la producción no en función de la ganancia empresaria, sino en función de la necesidad social. Que la empresa, que esos recursos productivos estén en función de resolver los problemas. ¿Qué necesitamos? ¿Construir torres de lujo o vivienda para que la gente no esté bajo un techo de chapa o no esté directamente en la calle, como vemos crecer exponencialmente la gente que está en situación de calle? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, las prioridades de Puyaro, de Milei, de esta derecha, o inclusive el peronismo, no tiene que ver con los intereses de los sectores populares. No resolvieron, no llenaron la heladera, no resolvieron el problema de la vivienda, no resolvieron el problema de la precarización laboral. Nuestro planteo, por ejemplo, es que en la constituyente esté que sea un artículo el concepto de que el salario tiene que cubrir la canasta básica familiar para los trabajadores estatales. Y ligado a eso el 82% móvil. Entonces, ahí terminaríamos en el sector estatal con el problema de la precarización. ¿Quién lo financia? Los sectores más ricos de esta provincia. Acá no hay un problema de falta de riqueza, el problema es que se la queda unos pocos. Y se amenazan, como vos decís, con que me aumentan los impuestos, entonces me voy, me mudo de provincia o me mudo de país, bueno, te expropiamos la fábrica. Bien. Franco Casasola, candidato convencional reformador por el Departamento de Rosario. ¿A concejal quién lleva? Carla de Diana encabeza la lista de consejo de Rosario y también a constituyente en el orden provincial. Distrito único. Distrito único. Distrito único, perfecto. Lleva lista en todas las localidades, ¿no? En las principales localidades, y no en todas, pues son muchísimas, pero sí en las 20, 30 principales localidades. Bien. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted.